Nuestro invitado nació en León. El asesinato de su abuelo, un militar republicano, marcó su formación política. Fue presidente del gobierno español y durante su mandato se legalizó el matrimonio homosexual, se reformó el estatut y ETA anunció el cese de la violencia. Bienvenidos a La Fábrica On Tour. Hoy, desde Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero. Presidente, ¿qué tal? Bien. Bienvenido. Muchas gracias. Hay quien dice que estás mejor que hace 15 años. Bueno, siempre hay un sesgo retrospectivo. Claro, cuando uno está en el poder siempre es objeto de mucho más chequeo, se le escruta, se le critica más. Es normal. Pero ¿cómo llevas esto que yo creo que casi todos y todas los líderes de la izquierda, incluso a la izquierda del PSOE, hablen tan bien de ti? Bueno, pues con gratitud. Sinceramente, me reconforta. Yo me incluyo, ¿eh? Gracias. Me reconforta, primero porque no es fácil la generosidad entre lo que es el mundo de los políticos, y dos, porque mi proyecto siempre fue un proyecto muy progresista. Ahora repaso algunas cosas inevitablemente. En este momento que se va a cumplir los 20 años de la guerra de Irak, y que estoy haciendo alguna entrevista, algún reportaje, que van a hacer algún documental. Y cuando revisaba aquel momento y recuperaba los instantes, las horas previas a mi anuncio de retirada de las tropas de Irak, reflexionaba, digo, en fin, tuve una determinación notable. Total. Porque viendo el contexto y viendo después, tomar una decisión así frente a los Estados Unidos de Norteamérica, en el mundo occidental, yo creo que no tiene precedentes en los últimos 30 años. Bueno, yo creo que si ahora un presidente del gobierno se quedara sentado en un desfile frente a la bandera de Estados Unidos, generaría aún más ruido del que generó cuando tú... Probable, pero de aquello y de otras cosas que llevé adelante en la tarea política, en la presidencia del gobierno y como líder de la oposición, me quedan dos conclusiones. La primera es que cuando estás convencido de una cosa, normalmente te sale bien. La convicción es la esencia de la acción política. Y dos, tenemos unos prejuicios también un poco de complejos, porque lo digo muchas veces, es decir, a Estados Unidos, que es la gran potencia, en fin, una democracia antigua y demás, hay que decirles lo que se piensa y tener la capacidad de tener esa autonomía y esa libertad. Es que eso te hace que te respeten más. Yo, hablando con diputados y con diputadas veteranos del Congreso y con periodistas veteranos, del ambiente, ¿no?, que hay ahora, de la presencia de Vox, todo el ruido que hay, muchos de ellos y de ellas me dicen con Zapatero era mucho peor. Con Zapatero empezó todo y con Zapatero era mucho peor. ¿Eso es cierto? Peor, parecido. Parecido, ahora bien, yo debo decir que para mí lo peor que ha habido desde el punto de vista de la polarización y de la política concebida como inquina, como falsedad, como odio, lo peor de todo nuestro periodo democrático fue la reacción política de la derecha frente al atentado del 11 de marzo del 2004. ¿Cómo viviste eso? Lo viví con angustia, con dolor y muy consciente de que la responsabilidad política que iba a tener, porque ya estaba convencido de que ganaba las elecciones 2 semanas antes, como todo el mundo y muchos periodistas pueden acreditar, me iba a suponer. Y pienso que lo gestionamos, el país lo gestionó muy bien. Es una reflexión que está por hacer, porque el 11M ha estado tan pervertido, tan dramáticamente pervertido. ¿Por qué? Porque frente a otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que sufrió un atentado que en términos de tamaño de país puede ser casi parecido, reaccionó con una guerra contra el terrorismo que ha llevado a las peores consecuencias a Oriente Medio, 1 millón de muertos, Afganistán, Irak, Libia, Siria, Yemen y un desastre de países. Y nosotros reaccionamos sin ningún tipo de ánimo de revancha,
sin ningún tipo de ánimo de poner al islamismo, a los musulmanes en una situación difícil, ni a ningún país. Y recuerdo que una buena parte de las personas que cometieron el atentado eran de Marruecos o de Túnez. Bueno, pienso que eso fue creo que es una de las mejores lecciones que ha dado la sociedad española. Y luego lo viví con mucha angustia. Angustia es la palabra, el que se intentara crear la impresión de una conspiración infame. Como jefe de la oposición y secretario general del PSOE en aquella época, ¿cuánto tardaste, literalmente, en saber que el gobierno estaba mintiendo? Bueno, la presunción de que el gobierno estaba mintiendo fue a las 24 horas, donde empezaba a haber una información que provenía además de Estados Unidos, curiosamente, ¿no?, de que esto sonaba a un atentado islamista. Debo decir que en las primeras horas, lo he dicho muchas veces, quien a mí me llevó a asumir que podía haber sido la banda terrorista ETA fue la salida del Lehendakari Ibarretxe. Que claro, dices, bueno, si el Lehendakari Ibarretxe sale asumiendo esto, pues en fin, pero ya también luego, claro, cuando salió Otegi desmintiendo de una manera muy radical, pues bueno, empezamos a tener la duda. Ahora, la convicción, más o menos, de que había sido una acción islamista, pues al día siguiente, ¿no? La verdad es que el gobierno tuvo un momento, yo creo que el gobierno de Aznar, y Aznar en particular, luego algunas cosas que he ido sabiendo, estas cosas, es decir, la negativa a reunirse con los partidos, ¿no?, a compartir un dolor y una acción unitaria, pues ya era un síntoma muy malo, ¿no? Era un síntoma muy malo porque cuando uno de verdad quiere que eso no tenga una connotación política ni una lectura política a unos días de las elecciones, pues intenta esa convocatoria unitaria. Alguna vez lo he comentado, que yo incluso llamé a Rajoy, que no era quien mandaba, obviamente, era el candidato, y Rajoy me dijo, más o menos, yo no puedo hacer nada, ¿no? Cosa que tampoco en la personalidad de Rajoy nos debe de extrañar. Pero que pienso que de las cosas peores que ha habido en los 40 largos años de democracia en España es quienes han promovido, instigado y los que han aceptado en algún momento la teoría de la conspiración del 11M. Porque es abominable pensar que hubo una acción concertada de servicios secretos, de agentes para provocar y de la que se iba a beneficiar el Partido Socialista y llegar al gobierno. Fíjese, yo pienso que el gobierno, luego recuperando toda la información, el gobierno desde el primer momento se instaló en la teoría de ETA, por supuesto sin que hubiera ninguna línea de investigación de ETA, y ya no supieron salir de ahí, el empecinamiento. Incluso a pesar de que alguna gente, que luego me he enterado, ¿no?, es decir, oye, esto nos va a costar mucho si no hacemos un giro en la explicación, que es que ya los datos los tenemos, la furgoneta, tal, en fin. Y el empecinamiento de Aznar, que venía como el empecinamiento, es decir, no convoco a los partidos, fue. Hay una de las cosas peores que hay en política, es la no humildad y el no reconocimiento de las cosas. ¿En qué momento dices, va, yo no voy a hacer como según quién, no voy a entrar en un consejo de administración, no voy me voy a dedicar a ayudar, me voy a dedicar a mediar? Vas a Bolivia, vas a Venezuela, con el coste que eso tiene. A Venezuela 55 veces, sí. Eso es. Hablas con los catalanes, hablas con Podemos, yo no quiero desvelar nada, pero ayudas en un montón de cosas. ¿En qué momento dices, yo quiero hacer esto? Cuando fui presidente, una vez estas preguntas que nos hacen siempre los presidentes, de las miles de preguntas, pero hay una que es muy habitual, de ¿cómo quieres ser recordado? Digo, como un buen demócrata, como un presidente que era un demócrata. ¿Qué supone para mí eso? Para mí eso supone dos cosas. Una, ejercer el poder con contención, con humildad. Dos, ser consciente de que cuando has tenido una responsabilidad que te han dado los ciudadanos de presidente del gobierno, es una responsabilidad para siempre. Yo me siento responsable y deudor. Deudor de, primero, por supuesto, del país, de mi país, y segundo, de mi proyecto político. Y cuando yo he sido presidente del gobierno, ¿qué quiero? Que España esté mejor que cuando yo estaba y que los dirigentes que me sucedan sean mejores.
He trabajado